Abacadosh, Rey del Universo, una vez más delante de tu presencia, Señor. Yo vengo, Señor, presentándote y pidiéndote que seas tú, Señor, a través de mí, usándome, Señor, como ese vaso que quieres usar, Señor. Padre, bendito eres, Padre, mi alma te alaba, te bendice, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, para tu honra, Señor, que nada lo que salga de mi boca sea de mi corazón, sino de tu palabra que está escrita, Señor, que ya ha sido revelada a nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre amado, por este privilegio que me das de presentarme delante de ti en esta hora, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te doy gracias. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam asher kideshanu b'mizvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del Universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos ordenó ocuparnos de tus palabras de la Torah. Amén. Bueno, a mí me tocó la tercera y cuarta lilla. Yo le había dado una imagen al pastor, pero no sé si pudo ponerla, que es, bueno, de cómo se escribe el nombre de esta paracha, Baal Hanan. A ver si él tiene acceso, si no, pues yo lo explico. Bueno, lo quería compartir porque me llamó mucho la atención. Okay. Como podemos ver, está escrita con una Ba, con una Aleph, con una Taf, con una Tet, una Nun y una Nun Sofí. Esto sería: la Bab es una 6, la Aleph un 1, la Taf 400, la Tet 9, la Nun 50 y la Nun Sofí es la 50 también. Que al sumarlo y sacarle la gematría, eso sumaría 516. Según los sabios dicen que 516 veces rogó Moisés a Elohim que lo dejara pasar a la tierra prometida. Entonces es bastante interesante que esas palabras sumen en la gematría la cantidad de veces que él le rogó al Eterno. Entonces quería compartirlo con ustedes porque me llamó mucho la atención de la forma que sale la gematría, ¿verdad? Bueno, el Eterno no tiene casualidades. En la tercera aliyá está en Deuteronomios 4:41. Ahí está hablando de las ciudades de refugio. Moisés designa 3 ciudades de refugio. Ahí, como ya sabemos, si ya lo leyeron, ¿verdad? No, hay algunas citas que no las voy a leer para que el tiempo no se agote. Moisés designa 3 ciudades de refugio en el lado de este, en el oriente del río Jordán, hacia donde sale el sol. Aprendí esta mañana que en Génesis 3:23 las razones de por qué siempre al oriente es porque así sucedió en el caso de Adán y Caín. Estas ciudades proporcionaron refugio a esas ciudades fueron creadas para proporcionar refugio a aquellas personas que sin darse cuenta asesinan a otra. Y esto asocia con el principio de la dignidad humana. Las ciudades de refugio tenían una relación especial con Moisés. Eso lo vemos en Éxodo 11:12, cuando él asesinó a un egipto. Entonces, cuando el Eterno le habló a él ahí se sintió personalmente identificado con esta situación, ¿verdad? Recordemos el caso de él, que cuando él mató a aquel egipcio, él tuvo que huir y se tuvo que desterrar por muchos años, aunque también era un plan del Eterno, pero él ahí se identificó con esta palabra que el Eterno le dio. Cuando Yahweh le habló por primera vez, ¿verdad?, de esos sitios de refugio, los sabios, dicen los sabios que ellos llegaron a una conclusión de que Moshe Rabbeinu, ha cantado un himno por haber obtenido un poco antes de su muerte la oportunidad de consagrar estas ciudades de refugio, lo que fue una expiación de su pecado en su juventud. Entonces, para Moisés fue una forma de expiar ese pecado que él había cometido, el crear esas ciudades de refugio para que así pudieran cubrir a aquellas otras personas que cometieran esos errores. Y en ese versículo nos habla de la ubicación de estas ciudades. En el 44 dice que esta es la Torá que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estas son las instrucciones, leyes y estatutos que Moisés presentó a los hijos de Israel después de que habían salido de Misraim.
nos muestra los límites, ¿verdad? Eso es lo que nos muestra en todo estos versículos, nos muestra los límites que él hizo. No lo voy a leer. La temática de toda la porción y de todo este capítulo de Devarim o de Deuteronomios tiene que ver con la obediencia y la transmisión de la fe. Aquí vemos que Moisés, transmitiendo como líder a este pueblo de Israel, y él sabiendo que se acercaba a su final en esa tierra, él quería dejar esos valores a esa nueva generación. Moisés quería dejar un legado. Él quería transmitir todo ese evento tan importante que ellos habían vivido, ¿verdad? Que toda esa generación, y esto era una generación nueva. Entonces él quería transmitirle a esa nueva generación todo lo que habían vivido, porque ellos no lo habían visto, él no lo habían vivido. Entonces él, aquí en este capítulo es un reencuentro realmente de todo lo que Adonai les había hablado, les había dado. El punto central de de estos capítulos es la obediencia, es obedecerle al Eterno, que sabemos que no tenemos ningún otro Dios, que Él es el único Dios verdadero, ¿verdad? En el capítulo 5 nos habla, aquí debemos de poner atención porque aquí ya es un poco más, digamos, es más profunda esta línea, donde Moisés nos llamó a todo el pueblo de Israel y le dijo que escuchara. Vamos a leer el uno donde dice: Moisés llamó a todo Israel y les dijo: escucha, Israel, las leyes y estatutos que yo les estoy anunciando a tu oído. Él les estaba hablando, les dijo que persiguieran, que estuvieran atentos, ¿verdad? Eso es muy importante ponerle atención, para que las aprendas y tomes cuidado en obedecerlas. Él fue ahí muy claro, él les habló claramente, ¿verdad? Que nosotros debemos de obedecer, porque así como a ellos estaban ahí, esa nueva generación, es a nosotros, como decía la hermana Ada, nosotros tenemos que aplicarlo en nuestras vidas hoy. Moisés les recuerda cuando Yahweh les habló a ellos, como nos mencionó en la primera lilla y la segunda lilla. Él les dijo, Yahweh les habló a ellos que lo escucharan. Elohim habló en medio del fuego, ¿verdad? La voz de las palabras, dice, y como claramente también lo mencionó la hermana, recuerde que ellos no lo vieron, ellos lo escucharon, y eso es una enseñanza también, como ya la hermana lo mencionó, es una enseñanza para que nosotros no nos hagamos ningún tipo de imágenes. Eso está muy claro, y aquí en esta lilla también está, en la tercera lilla está también muy claro. El Eterno lo vuelve a repetir, porque Él es un Dios celoso y Él no comparte nada con nadie. Por eso es que Él no se dejó ver, para que solo Él escuchara para que pudiéramos escuchar su voz, ¿verdad? Entonces, en el dice, aquí se trata de los testimonios. En el 4:45, antes, ya me perdí. Esos son los, perdón, hermanos, que me perdí. Aquí, que se me fue más para abajo. En el, es que no es 45, perdón, hermanos, es que me perdí. Aquí también el Eterno, ya yo lo mencioné, el Eterno les dijo en el versículo 6: yo soy Yahweh, tu Elohim, quien los sacó de la tierra de Misrayim, donde ustedes vivían como esclavos. No tendrán dioses delante de mí, no harás ninguna imagen, ¿verdad? Él está claramente hablándoles ahí, les está recordando que tenemos un Elohim celoso. Dice que yo soy. Aquí hay un versículo en el 9 que quiero hacer énfasis, que es sumamente importante, porque dice, no te inclinarás ni la servirás. Dice, yo soy Yahweh tu Elohim, soy un Elohim celoso, visitando a los hijos por los pecados de los padres, también a la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero dice algo importante cuando nosotros nos arrepentimos, como mencionaba el pastor en la mañana: mostrando misericordia hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y obedecen mis votos. Esto es algo importante, porque dice que Él castiga tercera y cuarta generación, pero el amor y su inmensa misericordia dice que Él, si usted se arrepiente, Él va a bendecir, dice, hasta la 1000ª generación de aquellos que lo aman y obedecen
sus mitzvot, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Estos son esos estatutos, esos mandamientos, todo esto que el Eterno estableció para que nosotros lo recordemos y lo hagamos, para que no los olvidemos, que pusiéramos atención. Son testimonios, estos estatutos y ordenanzas que Moisés les enseñó a ellos, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto. Aparece dos palabras, dos términos que son Hukim y Mishpatim, mencionados anteriormente en otras parashá. Es el término en hebreo Eda, que en plural es Edot, traducido como testimonio. Eso se refiere a aquellos mandamientos que dan testimonio de identidad al pueblo de Elohim, a ese pueblo que es ser obediente y llamarse hijos. ¿Cuáles son esos testimonios? Por ejemplo, los hombres que llevan los tzitzit. Cuando, me imagino que cuando ustedes andan en la calle o no sé si tienen acceso al trabajo, bueno, no sé, pero cuando ustedes los usan, a lo mejor alguien tal vez de confianza sí se atreven a preguntar que por qué ustedes usan eso, y es una oportunidad, son un testimonio para hablar acerca de eso. A mí me pasó que la semana pasada, para la gloria del Eterno, posteé una foto con mi talí y me escribieron preguntando. Esto es un testimonio de que yo soy diferente, de que yo soy una hija de Yahweh, que yo quiero cumplir. No significa que eso, sino que eso ya hace que dé testimonio que yo soy diferente. Y así también la mezuzá en la puerta. Mucha gente, en mi caso, me ha preguntado, cuando salen, llegan a mi casa y preguntan. Es una oportunidad para nosotros hablar y decirle que es algo que el Eterno estableció. Esos son estatutos y decretos que Él dejó como hablamos, ¿verdad? Que son señales, que son cosas que sirven, ¿verdad? Para mostrar que somos diferentes, que somos un pueblo diferente. Por eso es que el Eterno los estableció. Esto nos da motivo para dar testimonio, ¿verdad? Y además tenemos una cita muy hermosa en Zacarías 8:23, que todos la sabemos, ¿verdad? Acerca que dice que así dice Elohim de los ejércitos: en aquellos días hombres de todas las lenguas de las naciones asirán al vestido, ¿verdad? O a los tzitzit de un judío, depende de la traducción. Iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces, ¿quién es ese judío? Es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Él es ese hombre que aquí sea, esa persona o ese ser que aquí se está hablando, ¿verdad? Aquí Zacarías ya él mostró, y hoy por hoy nosotros somos ese pueblo que nos asimos a él, ¿verdad? Porque no hay otro. Otra cosa importante es eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que recordar. Entonces, como les decía, aquí Moisés en esta línea le repite los mandamientos, le recuerda a los israelitas ese pacto que el Eterno hizo en el Sinaí, ¿verdad? No se limitaba a aquellos que estaban físicamente presentes ahí tampoco, ¿verdad? Sabemos que estos mandamientos son para nosotros. Eso estaba establecido en Éxodo 3:27. Y también en Números 25, 38, ahí también están establecidos. Entonces, es la numeración de estas palabras, encontré también que fue alterada en algunas Biblias, podemos hacer, no quisiera nombrar religiones, pero dice que la Iglesia Católica cambió los lugares. También fue reformada por Lutero, ¿verdad? Según la tradición original. Según la tradición original, fueron cambiadas de algunas, y nosotros sabemos también que fueron eliminadas, porque el enemigo, el innombrable, sabemos que él tenía planes o ha tenido planes para distorsionarnos. Es por eso que muchas personas no guardan el Shabbat y muchas personas no entienden, ¿verdad? Acerca de eso. No los voy a nombrar, pero sí fue algo que me llamó mucho la atención. Según la tradición, dice que habían 5 frases en cada tabla de piedra. Las 5 primeras frases hablan de la relación entre el Eterno y el hombre, y las 5 últimas hablan de la relación entre hombre. La relación entre los hijos y los padres es un reflejo de la relación que hay entre el Eterno y los hombres. Por eso esta palabra es la primera tabla. Hay un mandamiento que resume los 5 palabras de la primera tabla: amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus posibilidades. Aquí dice, depende de la traducción. El amor al Eterno se expresa en la obediencia a los mandamientos. También hay un mandamiento que resume las 5 palabras de la segunda tabla: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como lo dice Levítico 19:18. Yeshua también fue muy claro en Juan 15,
dice que él nos dice claramente, si me amas, guardarás mis mandamientos. Entonces, no es que fue abolida, sino que ahí está, Yeshua lo recordó, ¿verdad? Que nosotros tenemos que mantenernos ahí. Nosotros no podemos cambiar a Yahweh si le desobedecemos. Entonces estos mandamientos dejan de ser parte de nuestra generación. Nosotros debemos de mantenernos firmes, ¿verdad? Sabiendo que tenemos que obedecer para obtener bendición. No sé cómo voy con el tiempo, pastor, me deja saber. Tiene 15 minutos. Bueno. Quedan 10 minutos. 10 me quedan. Sí, me va a sobrar, entonces. No quiero pasarme. Aquí también nos habla de que no te inclinarás ni le servirás a otros dioses, porque el Elohim es un Dios celoso. Otra cosa que tenemos que recordar, si decimos que tenemos a Yeshua en nuestra vida como nuestro Redentor y decimos que lo amamos, pero no cumplimos, como dice Juan 14:15, entonces no valió nada. Nada vale ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que si no obedecemos, realmente no estamos haciendo nada. Está claro que la obediencia a los mandamientos es una muestra de nuestro amor hacia Yeshua HaMashiach, que dio su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aquí vemos el amor del Eterno también, mostrando misericordia hasta la 1000ª generación, que si lo amamos y le obedecemos. Otra cosa importante también aquí que es de resaltar es que no debemos de usar el nombre del Eterno en vano. Muchas veces, y yo he tratado de corregirme, y cuando lo estudiaba me tocaba, porque a veces uno dice, uy, por Dios, bueno, por lo menos yo usaba ese término. Eso no deberíamos de usarlo, porque ¿por qué por Dios? Si los que estamos fallando somos nosotros. Eso es una manera bien fácil, creo, que de usar el nombre del Eterno en vano, ¿verdad? O no usarlo, tratar es un nombre kadosh, es un nombre santo, ¿verdad? Y tener mucho cuidado cuando nosotros lo usamos. Otra cosa importantísima es el Shabbat, ¿verdad? Que ya sabemos que es uno de los mandamientos que fue quitado, ¿verdad? Y que nunca nos lo enseñaron, y que es muy importante recordarlo, porque es un sello que el Eterno nos pone a nosotros como sus hijos. Es un sello, ahí es otra forma de que nosotros mostramos a las personas que somos diferentes. Cuando nosotros decimos que nosotros observamos el Shabbat, mucha gente se asusta y nos critica, pero eso nos hace diferentes. Es un día especial que el Eterno escogió. Ya sabemos todo, ¿verdad? Que no vamos a entrar a hablar de eso, pero es algo importantísimo que el Eterno lo deja claramente en esta porción, ¿verdad? Aquí en el 12, observen el día de Shabbat para apartarlo como Kadosh, como Yahweh tu Elohim le ordenó hacer. Es que aquí está claro en este versículo que dice, como Yahweh tu Elohim te ordenó hacer. Fue Yahweh que lo ordenó, no fueron hombres que lo hicieron, fue Yahweh que lo estableció. Entonces eso es otra cosa muy importante que deberíamos de recalcar, y también de recordarle a aquellas personas que a veces nos preguntan que ¿por qué estamos guardando el Shabbat? ¿Por qué? Porque Yahweh lo estableció. Aquí está, en Deuteronomios 5:9. Esa cita la deberíamos de recordar, porque a nosotros muy frecuente nos sacan que ¿por qué guardamos el Shabbat? Entonces simplemente por eso, porque somos sus hijos, porque somos obedientes. Como lo mencionaba la hermana Ada, todos somos creación, pero no todos somos hijos. Somos hijos aquellos que realmente obedecen sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, y que queremos de verdad un día llegar a esa tierra prometida, ¿verdad? Amén. Es hora que aquellas personas que nos escuchan entren a la obediencia de Elohim y dejen de seguir tradiciones de hombres, y que dejen de obedecer a Constantino, que fue el que cambió, ¿verdad?, todas esas normas, y entender que el Shabbat es el 7º día, no el primero de la semana. Es tiempo que regresen a los 10 mandamientos. Si piden bendiciones, aquí el Eterno les hace un recordatorio, que Él les hizo un recordatorio que ellos antes eran esclavos, y ahora Él los sacó de esa tierra de Egipto, ¿verdad?, de Mizraim. Él los sacó de esa tierra y los hizo libres, ¿verdad? Estaba buscando una palabra, observen, que también me llamaba la atención. En el Strong, no apunté el número, creo que era 6.000, bueno, no apunté el número, pero sí la palabra. En el Strong la palabra observen significa atalaya, guardar y considerar. Cuando el Eterno aquí habla de que observen el Shabbat, en otras palabras Él está diciendo guarden. Dice
seamos atalayas de eso. En el estrono pueden buscar, eso me llamó mucho la atención. En resumen, podemos decir que en Shabbat hay una gran bendición porque es un día que el Eterno escogió y que Él lo eligió, que Él fue el que lo determinó, ¿verdad? Y acordarnos de pensar que en esa obra de la creación y esa liberación de Egipto, ¿verdad? De su esclavitud, eso está en Éxodo 28 y Deuteronomio 5:15, que lo estábamos leyendo. Santificar, ¿verdad? Voy a definir lo que dije, guardar, santificar, dedicar al Eterno y a su Torah de una manera especial, Deuteronomio 5:12 y al 14, que sea esto para el Eterno. Esto se hace en la familia, ¿verdad? Como vemos, que eso en una congregación como lo hacemos aquí. Descansar, no hacer cosas que cansen o causen molestia. No se trata de dormir horas extras, no, se trata de estudiar su palabra. ¿Qué hacer en el Shabbat? Cumplir ciertos ritos o cosas que se hacen. Bueno, puede ser ritos, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que son ritos, pero son cosas que hacemos en Shabbat, por decirle, como cosas que no prendemos fuego, que mucha gente no lo va a entender, pero eso ya es otro tema, pero son cosas que no se deben de hacer en Shabbat. Debemos de disfrutar de ese Shabbat en comunión con los hermanos. Y recordar también aquí, para terminar, que el Eterno estableció este pacto para esos que deseen entrar a este pacto, no para todas las personas. Hay personas que no van a querer entrar o no entienden, no quieren cumplir los mandamientos, no quieren cumplir los estatutos. Entonces, eso es solamente para aquellas personas. Debemos recordar que el Eterno nos dejó libre albedrío también, que a veces no podemos forzar. Nosotros anhelamos de que todos pudieran llevar uno la palabra a alguien y que se le abra el entendimiento como nos fue mostrado a nosotros. Pero el Eterno tiene un tiempo para todas las cosas. Entonces tenemos también que recordar eso, ¿verdad, hermanos? Que de verdad que eso es para las personas que realmente quieren entrar a ese pacto. En Deuteronomio 29, 13, 15, para que los establezca para hoy, para él mismo como el pueblo. Para que Él los establezca hoy, para Él mismo como un pueblo y así para nosotros, dice, ¿verdad? Eso fue hablado para nosotros también. Él dijo que, Él nos dice en Devarim 29:13, dice que Él dice, Elohim dijo a ustedes como Él juró a sus padres Abraham, Isaac y a Jacob. Él juró a ellos un pacto. Pero para entrar en ese pacto tenemos que estar en obediencia, como les explicaba. Entonces, definitivamente, si nosotros queremos ser parte de ese pueblo, tenemos que entrar a este pacto que Elohim estableció en su palabra. Amén. Amén. Muy bueno, ¿verdad? Lo que trajo la hermana Marlene, lo que trajo